El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció más despidos para el próximo año, esto para enfrentar la crisis financiera, y ha adelantado que va a rebajar los impuestos. Vamos a verlo. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha cerrado su primer año al mando de la Casa Rosada, prometiendo más motosierra para el siguiente ciclo. Este año ya conocieron la motosierra, pero consistió principalmente en revertir los excesos de los últimos años kirchneristas. Ahora se viene la motosierra profunda, porque lo que tenemos que desandar son capas geológicas de organismos y funciones estatales injustificadas. Respecto a lo económico, afirma que la recesión en el país ha terminado, la economía ha entrado en recuperación y anuncia que para 2025 bajará el 90% de los impuestos. Puedo decirle que hemos superado la prueba de fuego, estamos saliendo del desierto, la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Milei también presumía de haber despedido a decenas de miles de empleados públicos y a nivel internacional de dejar de ser un hazmerreír mundial, con un guiño al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Una potencia como Estados Unidos está diseñando su propio ministerio de desregulación a imagen y semejanza del nuestro. Durante su intervención, el mandatario ha cargado contra sus blancos habituales, sindicatos, periodistas y dirigentes de la oposición, aseverando que pueden subirse al tren del progreso o ser arrollados por él. Les guste o no, la Argentina salió del pozo en el que los políticos nos hundieron y hoy por primera vez en décadas asoma el sol de la esperanza. Tras un tiempo que él denomina el primer año de la nueva Argentina. Sí, es Javier Milei, anarcocapitalista, como él mismo se define. Increíblemente, en cuanto él asumió la presidencia en el mes de diciembre, la inflación en Argentina alcanzó un 50% solamente en ese mes, con una interanual de más de 200%. Sin embargo, en octubre han registrado una inflación de 2,7%. Y la interanual, o sea, es un poco más de 100%. O sea, han pasado de una inflación exagerada, claro, a prácticamente haberla controlado. ¿A qué costo? Bueno, ahí es donde viene el tema. Ha habido gran cantidad de despidos dentro del aparato estatal, ha reducido ministerios, oficinas estatales que han sido eliminadas, se han paralizado proyectos de inversión de obra pública, principalmente está hablando de más privatizaciones, ha recortado muchos programas de ayuda social, no todos, como había dicho en un inicio, pero sí ha habido un recorte de los programas de ayuda social y como bien señalaban los economistas argentinos o analistas, esto, claro, ha tenido resultados en números, pero ha aumentado el desempleo, digamos, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, ha tenido otro tipo de repercusiones. Claro, Milei dice, ahora viene la segunda parte, o sea, viene mayor cantidad de despidos, pero lo que más llama la atención es que va a haber una reducción de impuestos de hasta 90%, es lo que dice Javier Milei para poder acelerar la economía argentina. Si lo va a lograr, bueno, en papel todo es posible. No se puede negar que sí ha tenido resultados, al menos en números. Ahora, que hay gente que lo está pasando mal, sí hay mucha gente que lo está pasando mal y eso es indiscutible. Claro, lo vivimos nosotros con el shock. O sea, así es. Son momentos duros, difíciles, donde piensas que no hay luz al final del túnel, pero si se logra pasar esa... Lo que me parece importante es que también empiece por casa, llamando el aparato público. Porque muchas veces, y cuando otros países entran en crisis, el aparato público sigue creciendo. Aquí en nuestro país, de bono en bono se pasan en el Congreso, en el Ejecutivo, bonos que ya quisiera tener la Policía Nacional, los maestros del Perú. No, esos son solamente para la interna. Aumentan presupuestos dentro del Parlamento en 30%. Para la seguridad ciudadana eso no aumenta ni 10%, pero ellos siempre tienen plata. Y yo creo que eso es importante. De la que hablaba Milei, ¿no? Esa casa privilegiada, ese grupo privilegiado. Entonces, era el primero que tú tienes que acortar, porque además se habla hoy en día de estados eficientes pequeños, no estados elefantiásicos. Así es, o sea, imagínate, un bono de Navidad de una canasta de miles de soles cuando tienes gente que apenas puede comer o que sobrevive con un sueldo mínimo, que tienes comederos populares a los que se les está recortando presupuesto, que están siendo víctimas de extorsiones y estás hablando de recibir bonos, de canastas abultadas, de gastos exagerados y dices, güey, no hay consecuencia ahí, ¿no? O sea, si estamos tan bien, ¿por qué estamos tan mal? ¿O por qué hay gente que lo está pasando tan mal? Claro, la idea es, va por ese sentido. Que ha sido duro porque además no tiene un Congreso mayoritario. No es que todo el mundo le hace el amén para que entonces le ha costado bastante a Milei también ejecutar algunas medidas. No significa que todas sean maravillosas, seguramente también han metido la pata en varias, pero el tema del impuesto también funciona en un país donde la informalidad no es tan alta.
en un país Exacto. que tiene gente informal, por supuesto, pero tiene mucha más formalidad. Entonces, muchos pagan impuestos. Así es, ahí es donde viene, ahí donde sí es posible aplicar ese tipo de esquemas. Si tienes una tasa de informalidad muy elevada, es mucho más complejo. El caso peruano, por ejemplo, entre el 70 y 80% de nuestra fuerza laboral es informal. Entonces, ya pensar en ciertas modificaciones. Si los formales pagamos menos, entonces ya ¿quién sostiene al Estado? Es muy complicado. Pero recuerden que cuando Javier Milei asumió la presidencia, poco más del 50% de los argentinos dependía de algún programa de ayuda social. Poco más de la mitad del país dependía de estos programas. Entonces, hablar de eliminarlos iba a ser un impacto durísimo, terrible para millones de personas. Sin embargo, esto se ha aplicado, pero lo ha ido aplicando de manera gradual. O sea, no lo ha aplicado así de golpe, sino poco a poco ha ido cortando. Lo que sí ha hecho ha sido eliminar ministerios, los ha reducido, muchas oficinas fueron cerradas, muchos gerentes, subgerentes, directores, subdirectores, auxiliares de director y tal, han quedado sin trabajo, los han eliminado a todos y también contemplaron un detalle muy peculiar. Hubo una gran cantidad de corrupción, de obras sobrevaloradas, de contratos sin sentido dentro de los gobiernos anteriores en Argentina y decidió parar todo. O sea, todo se queda en nada porque tenemos que volver a rearmar todo eso. O sea, tenemos que volver a escribir contratos, revisar todos esos contratos, ver que en estos proyectos no se siga robando dinero. Se ha perdido mucho dinero, obras por las que estaban pagando hasta 10 veces más, 4 veces más en determinadas regiones de Argentina. Todo eso quedó parado para revisar qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, sin duda, esto respondía a la necesidad de mucha gente, que decía, bueno, acá tenemos una corrupción terrible, la inflación es insostenible y tal. Bueno, ahora eso se está reduciendo. Lo que vaya a pasar ese segundo año ya es otra historia. Porque está hablando ya de muchos más despidos y de una reducción considerable de impuestos. Así que no es una cosa tan fácil.